2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de física. El día de hoy, para quinto de secundaria en el área de física, hablaremos sobre la fuerza, su concepto y los tipos. Recuerden que soy el maestro Franz Richard Churapasa. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, entonces primero debemos definir qué es la fuerza. Pero para eso vamos a hacer un pequeño experimento. Tenemos aquí un cochecito, ¿no? Y aparentemente está en reposo. Ahora, si yo quiero de alguna forma mover este cochecito, ¿qué hago? Realizo esa acción. ¿Qué he hecho? En pocas palabras, he aplicado una fuerza, ¿no? Otra forma de poder mover al cochecito es utilizando, por ejemplo, en este caso voy a utilizar un ganchito y voy a desplazarlo, es decir, lo voy a jalar. En pocas palabras, entonces, la fuerza es una magnitud vectorial que puede cambiar el estado de reposo de un objeto. Entonces, queridos estudiantes, con este pequeño experimento hemos podido observar que de esa forma se manifiesta la fuerza, pues produce de alguna forma el movimiento. Ahora bien, tenemos que analizar en la clase de hoy los componentes o los tipos de fuerza que existen en la mecánica clásica, ¿ya? Para eso tengo este objeto, que es similar a la que tengo representada en la pizarra, ¿no? Es de manera similar, ¿no? Tenemos aquí nuestro objeto, como podemos observar, que es este, ¿no? Nuestro objeto. Ahora bien, vamos a utilizar un boceto de fuerzas, es decir, vamos a hacer un diagrama tal que nos pueda identificar las fuerzas que actúan en nuestro objeto, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tipos de fuerzas existen? Ahora que está en reposo nuestro objeto, tenemos una fuerza, que es, por decirlo así, algo que nosotros no podemos ver, pero constantemente está en interacción con los objetos, que es la fuerza de la gravedad, ¿ya? La fuerza de la gravedad es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En la anterior clase hemos avanzado, ¿no? Y lo hemos representado con la letra W minúscula. Ahora bien, esa sería una de las fuerzas, uno de los tipos de fuerzas que interactúa con nuestro objeto. Ahora bien, existe otra. Como podemos observar aquí en nuestro diagrama, tenemos la fuerza normal. Esta se caracteriza por ser perpendicular al plano donde se la ejerce. Es decir, si en este caso el plano podemos observar que es completamente horizontal y perpendicularmente actúa la fuerza normal. Ahora en este caso vemos un ejercicio similar. Podemos observar que el plano es inclinado y perpendicularmente se puede observar que la fuerza es hacia arriba, o sea, va apuntando. Ahora nosotros, ¿cómo podemos representar esto? Para eso voy a utilizar una carpeta, como podemos observar, estos tipos de carpetas que tenemos tal vez disponibles también en nuestra casita o en la escuela, y fácilmente podemos representar un plano inclinado, ¿no? Aquí tengo mi propio objeto, lo voy a colocar, y de alguna forma podemos simular lo que sería, en este caso, este diagrama, que sería el ejercicio número 1. Lo voy a voltear para efectos de ejercicio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Con este primero gancho, con este ganchito, que prácticamente es un flip, ¿qué hago? Voy a jalar, ¿ya? Voy a jalar y voy a desplazar de alguna forma mi objeto, ¿no? Como se puede observar, lo estoy desplazando. Ahora bien, ¿para qué he hecho el desplace? He simulado de alguna forma este movimiento, empujar con otra fuerza, ¿no? Y voy de alguna forma desplazando de un punto al otro mi objeto, ¿ya? ¿Para qué? Si cuando yo he jalado o he empujado en este caso, he realizado de alguna forma este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, tengo aquí otra componente de la fuerza, bueno, de los tipos de fuerza, que vendría a ser la fuerza aplicada. Entonces, como he estado en esta dirección, lo voy a colocar que esa es la fuerza aplicada. Ahora, aquí en
ejemplo principal, ¿dónde está la fuerza aplicada? Pues es esta, ¿no? Es la fuerza aplicada. Entonces difiere conforme tenemos un plano ya sea horizontal o plano inclinado, ¿ya? Ahora podemos observar que tenemos aquí una fuerza que no hemos identificado en nuestro plano inclinado, que es justamente la fuerza de la gravedad, que es producto del peso. En la anterior clase hemos aprendido a diferenciar qué es el peso y qué es la masa. Pues gracias a este concepto podemos decir que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Ahora bien, queridos estudiantes, podemos observar dos sistemas muy básicos, que son el plano horizontal y el plano inclinado. Ahora bien, como podemos observar, de alguna forma se mantiene, por decirlo así, la configuración perpendicular entre la fuerza aplicada y la fuerza normal. Pero en este caso cambia la fuerza de la gravedad, o en todo caso, producto del peso. Ahora bien, tenemos otra fuerza que podemos observar, que lo voy a representar del color rojo, ¿ya? Y es aquella que se opone al movimiento, y es la fuerza de rozamiento. Aquí lo tengo representado, y en el plano inclinado es este, ¿ya? Ahora bien, la fuerza de rozamiento la podemos experimentar muy fácilmente, queridos estudiantes. Como podemos observar, aquí tengo un plano inclinado, ¿no? Voy a agarrar tres objetos que podemos fácilmente encontrar en nuestro escritorio. Aquí tengo una goma, un tajador, perdón, y ahí está, ¿no? Aparentemente los tres los voy a colocar en un primer sistema, prácticamente como si estuvieran a la misma altura respecto al plano horizontal que vendría a ser nuestra mesa. Y lo que voy a hacer es levemente alzar, es decir, de alguna forma aumentar la altura que tiene nuestro plano inclinado, ¿no? Voy a alzar. Entonces vamos a ver, a medida que voy alzando, como se puede observar, aún no se presenta algún movimiento aparente, pero ya se ve que el tajador, por ejemplo, se ha desplazado, ¿no? Y a medida que voy, han visto, queridos estudiantes, y voy a seguir aumentando. Se han dado cuenta, queridos estudiantes, y prácticamente la goma es algo que muy característico, que la goma no ha presentado movimiento. La primera fue el tajador, después nuestro clip y por último nuestro objeto. Y prácticamente la goma no se ha movido con respecto a la altura que yo he realizado. Justamente ahí podemos observar o de alguna forma experimentar la fuerza de rozamiento. A un inicio nada se movía, pues justamente la fuerza de rozamiento es la que se opone al movimiento. Es por eso que ellos no se pueden mover. Cuando ya la fuerza, en este caso, producto de la componente horizontal de la gravedad es mayor, vence a la fuerza de rozamiento, es por eso que se desplazan los objetos. Entonces hay una característica, tenemos el mismo plano, es decir, el mismo material, pero cada objeto tiene diferente configuración y diferente material conforme a su superficie. Es por eso que difiere la fuerza de rozamiento y en específico el coeficiente de rozamiento. Conceptos que vamos a poder avanzar y conocer más adelante, pero de momento nos interesa saber que la fuerza de rozamiento o la fuerza de roce es aquella que se opone al movimiento. Es por eso, queridos estudiantes, que nosotros cuando queremos empujar algún objeto, por ejemplo si es pesado, es muy difícil al inicio, ¿ya? Puesto que el coeficiente de rozamiento estático es mayor a la del cinético, pero eso también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero pueden hacer también en sus casitas, agarrar un objeto y tratar de empujar. Se van a dar cuenta que es un poco complicado si tiene una mayor masa o por consecuente un mayor peso, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar otros tipos de fuerza. Identificamos otros tipos de fuerza. Por ejemplo, aquí podemos observar que una vaca, por decirlo así, está cayendo por un paracaídas para efectos de poder visualizar de una forma, ¿no? Tenemos un peso, en este caso tenemos una fuerza que vendría a ser el peso, que todos los objetos que tienen masa poseen gracias al producto de la aceleración de la gravedad, por lo que hemos podido ver. Ahora bien, existe en este caso una resistencia. En este caso va a ser, lo voy a colocar así, supongamos que va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre, pero no es así. Ya, esto va a ser una fuerza. Esta fuerza es la resistencia del aire. Es por eso que dicen, si ustedes agarran una hoja de papel y lo dejan caer,
va a tener cierta resistencia y es donde podemos experimentar de alguna forma. Entonces este sería otro tipo de fuerza, que sería la resistencia del aire. Tenemos otro tipo de fuerzas que vendría a ser aquí, como tenemos aquí, las fuerzas que son producto de cuerdas o cadenas o resortes en tal. Por ejemplo, aquí voy a desplazar mi plano inclinado, tengo un dinamómetro. ¿Se recuerdan? En la anterior clase hemos hablado del dinamómetro, ya que el dinamómetro nos permite medir el peso, ¿no? Voy a colocar un objeto, en este caso la misma esfera que hemos utilizado en la anterior clase, ¿no? Como podemos observar aquí, mis estudiantes, el resorte, ¿no ve? Se realiza una cierta tensión, es decir, existe una cierta fuerza. Y lo mismo ocurre con las cuerdas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuerda y la estiramos, estamos generando tensión. ¿Ya? Entonces, la fuerza, en este caso las fuerzas van a ser de tensión. Aquí va a ser una y aquí va a ser otra, que necesariamente no van a ser iguales, ¿no? Aún así podemos observar aquí otro tipo de fuerzas, pero lo vamos a analizar más adelante, ¿ya? Ahora bien, tengo el último tipo de fuerzas que nosotros experimentamos cuando nosotros podemos de alguna forma arrojar un objeto al agua, por decirlo así, o nosotros mismos introducirnos al agua, ya sea un río, un lago o una piscina. Tenemos aquí una botella, ¿ya? La botella aparentemente está flotando. Y como hemos dicho, la botella tiene un determinado peso, ¿ya? Y esa fuerza que se opone, en este caso, para que el peso venza, se llama la fuerza de empuje. Entonces esto se la denota con E, de empuje, y tendremos también ahí otro tipo de fuerza, ¿no? Evidentemente aquí teníamos también el peso, queridos estudiantes, porque gracias a eso se va a oponer y va a ser la tensión. También aquí tenemos un peso y podemos de alguna forma descomponer las fuerzas así como lo hemos hecho aquí, ¿no? Pero para efectos de solo identificar las fuerzas que se caracterizan en este tipo de acciones, tenemos uno, que es la fuerza que se resiste, o por decirlo así, la resistencia del aire, tenemos las tensiones y tenemos la fuerza de empuje. Ahora bien, queridos estudiantes, continuando, tenemos otros ejemplos que esta vez ya vamos a analizar con la representación de cada una de las fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que tenemos N. N representa a la fuerza normal. mg, como hemos dicho, es el producto o la igualdad del peso. Y cada una tiene así. Aquí también podemos observar que tenemos la tensión, ¿no? Esa es la tensión. Y aquí tenemos una determinada fuerza. Puede ser la fuerza elástica. En este caso, cuando nosotros experimentamos, incluso se puede ver o apreciar de alguna forma mayor cuando nosotros introducimos de mayor peso y observamos que deforma completamente a nuestro dinamómetro. ¿Ya? Bueno, queridos estudiantes, entonces, como pueden observar, aquí tenemos cada una de las representaciones de las fuerzas que actúan en distintas situaciones, ¿no? Podemos observar cuando es un plano horizontal, inclinado, cuando tiene tal vez de alguna forma con una cuerda apoyado inclusive a una superficie. Y por último, también acoplado a lo que es el resorte. Lo que nos hemos enfocado sobre todo son aquellas fuerzas que vamos a utilizar en la física mecánica. Pues no hemos hablado de la fuerza gravitatoria como tal, o quizás la fuerza magnética, o quizás la atracción o repulsión de las cargas, que también son un tipo de fuerzas que vamos a avanzar más adelante. Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya gustado la clase de hoy. Sin más que decir, me despido hasta la próxima. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.